Catalina caminaba descalza por el sendero polvoriento que conducía a la hacienda San Jerónimo. Tenía 52 años, pero sus manos curtidas y su espalda encorvada parecían de alguien mucho mayor. El sol de febrero caía vertical sobre los campos de caña abandonados, quemando la tierra seca y levantando ese olor a polvo caliente que ella nunca había podido olvidar. A lo lejos, entre los árboles retorcidos y las malezas, se alzaban los muros desmoronados de la hacienda donde había pasado los primeros 23 años de su vida como esclava. Hacía 30 años que no pisaba ese lugar. 30 años desde que la abolición llegó primero como rumor, luego como ley que pocos cumplieron, y finalmente como realidad que la dejó libre pero sin nada. Se fue con lo puesto, caminó hasta el pueblo más cercano, trabajó lavando ropa ajena, sirviendo mesas en cantinas, limpiando casas de familias que la miraban con desprecio. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. La libertad le había dado un nombre propio y un documento, pero no un hogar ni un pasado del que sentirse orgullosa. Ahora regresaba porque un abogado del gobierno le había dicho que la hacienda estaba abandonada, desde hacía 15 años, que el último descendiente de los Valverde había muerto sin herederos en la capital, y que según los nuevos decretos de reparación histórica, las tierras podían ser reclamadas por quienes las habían trabajado sin paga durante generaciones. Catalina firmó los papeles sin entender bien todas las palabras legales, pero entendió lo esencial. Podía volver. Tenía derecho. No sabía si quería ejercerlo. Cruzó el portón de hierro oxidado que colgaba torcido de una sola bisagra y entró al patio central. Las columnas de la galería estaban agrietadas, cubiertas de musgo seco. Las tejas del techo se habían caído en montones irregulares, y la fuente de piedra donde los amos se lavaban las manos antes de cenar estaba llena de hojas podridas y excrementos de murciélagos. El silencio era absoluto, pesado, interrumpido solo por el graznido lejano de un cuervo. Catalina dejó su mochila raída en el suelo y se quedó parada frente a la casa grande, observando las ventanas rotas y las puertas colgando de los marcos. Los recuerdos llegaron como golpes en el estómago. El látigo del capataz, silbando en el aire antes de morder la carne. Las noches en el galpón sin ventanas, donde dormían hacinados sobre tablas húmedas. El llanto desgarrador de su madre, cuando vinieron a llevársela para venderla a otra hacienda en el norte. Catalina cerró los ojos y respiró hondo, llenándose los pulmones con ese aire cargado de memoria y abandono. «Ya no eres esclava», se dijo en voz alta, necesitando escuchar las palabras. «Ya no lo eres». Entró a la casa con pasos cautelosos. El piso de madera crujía bajo sus pies, amenazando con ceder en cualquier momento. Las paredes estaban manchadas de humedad verdosa, y en la sala principal quedaban restos de muebles carcomidos por las termitas. Una mesa volcada, el esqueleto de una silla, jirones de cortinas colgando de las ventanas como fantasmas. Subió las escaleras agarrándose del pasamanos podrido y revisó los cuartos del segundo piso. En uno de ellos encontró una cama con el colchón destrozado por las ratas, las entrañas de algodón esparcidas por todas partes. En otro cuarto, más pequeño, había un espejo roto que multiplicaba su reflejo en fragmentos irregulares, y sobre la pared colgaba todavía el retrato al óleo del viejo Valverde, el amo que la había comprado cuando tenía 8 años en una subasta pública. Catalina arrancó el retrato de la pared con ambas manos y lo tiró por la ventana. El marco se estrelló contra las piedras del patio, con un ruido seco y satisfactorio. Esa primera noche durmió en el piso de la antigua cocina, envuelta en su manta deshilachada. No encendió fuego aunque hacía frío. No quería que nadie en el pueblo supiera todavía que había alguien viviendo en la hacienda maldita. Al día siguiente comenzó a limpiar con la determinación silenciosa que había aprendido durante décadas de trabajo incesante. Barrió el patio con una escoba hecha de ramas secas, arrancó las malezas que crecían entre las piedras del suelo y cerró las puertas rotas con tablones que encontró en el antiguo granero. Trabajó en silencio, sin prisa, como si el tiempo ya no tuviera el mismo significado que cuando era joven y cada minuto le pertenecía a otro. Fue al tercer día, mientras limpiaba la despensa oscura y llena de telarañas,
cuando encontró la trampilla oculta bajo un montón de sacos viejos llenos de grano podrido. Era una puerta de madera gruesa reforzada con bandas de hierro negro, con un candado tan oxidado que se rompió al primer tirón fuerte. Catalina la levantó con esfuerzo y vio una escalera de piedra que bajaba hacia la oscuridad absoluta. El aire que subía desde abajo olía a tierra húmeda, a metal viejo y a algo más que no podía identificar, pero que le revolvió el estómago. Bajó con una vela en la mano, alumbrando los escalones irregulares cubiertos de musgo. El sótano era largo y estrecho, con paredes de piedra sudando humedad y un techo bajo que la obligaba a agacharse. Al fondo, apiladas contra la pared del fondo, había docenas de cajas de madera de diferentes tamaños. Algunas estaban abiertas, mostrando su contenido de hierros y cadenas. Otras permanecían cerradas con clavos oxidados. Catalina se acercó temblando y vio lo que había en las cajas abiertas: grilletes de diferentes tamaños, cadenas con eslabones gruesos, hierros para marcar ganado con las iniciales HEB de Hacienda Valverde, y montones de documentos amarillentos atados con cordeles que se deshacían al tacto. Se arrodilló sobre el piso de tierra y tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Era un registro de compra y venta escrito con tinta negra descolorida. Leyó los nombres listados en columnas perfectamente ordenadas: hombres, mujeres, niños. Junto a cada nombre había una edad, un precio y una breve descripción que reducía vidas enteras a mercancía. Varón sano, 25 años, apto para trabajo pesado en el campo, 300 pesos. Mujer joven, 18 años, buena para cocina y costura, 150 pesos. Niño varón, 12 años, hijo de Juana, 100 pesos. Las manos le temblaron tanto que casi deja caer el papel. Siguió leyendo, pasando páginas que crujían y amenazaban con desintegrarse. Cientos de nombres sin apellido, sin historia, sin nada más que un precio y una descripción que los convertía en objetos. Y entonces, en un registro fechado en marzo de 1861, vio su propio nombre escrito con la misma letra fría e indiferente. Catalina, niña, 8 años, hija de Rosa, comprada en subasta pública en el pueblo. 120 pesos, apta para trabajo doméstico. Se quedó completamente inmóvil, con el papel sostenido entre sus dedos callosos y las lágrimas cayendo sobre la tinta vieja, borrando levemente las letras. Ahí estaba su infancia entera, reducida a una línea en un libro de contabilidad. Ahí estaba su madre, Rosa, mencionada solo como referencia para establecer procedencia. 2 líneas más abajo encontró la venta de su madre. Rosa, mujer, 32 años, vendida a la hacienda Los Pinos, 200 pesos. Catalina abrazó el documento contra su pecho y lloró por primera vez en décadas, con sollozos profundos que le salían del centro del cuerpo y resonaban en las paredes de piedra del sótano. Pasó horas ahí abajo, leyendo nombre tras nombre. Reconoció algunos. Tomás el herrero, muerto por fiebre según el registro. María la cocinera, vendida después de intentar escapar. Pedro, un niño de 10 años separado de su familia y enviado al norte. Cada entrada era una herida abierta, un grito silenciado por el tiempo y el olvido. Cuando finalmente subió ya había anochecido. Salió al patio y se sentó sobre las piedras frías, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo violeta. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el mismo lugar pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que nunca podría recuperar. Pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía solo dolor. Sentía una determinación férrea, una certeza absoluta de que esos nombres no podían seguir enterrados en la oscuridad. Al día siguiente, Catalina comenzó a sacar las cajas del sótano una por una. Eran más de 30, todas llenas de registros, cartas comerciales y documentos legales que demostraban décadas enteras de comercio sistemático de personas. Los Valverde no solo habían sido dueños de esclavos para trabajar sus tierras, habían sido traficantes que compraban y vendían seres humanos como quien comercia con azúcar o café. Mientras trabajaba, escuchó voces masculinas afuera del portón.
Salió al patio limpiándose el polvo de las manos y vio a 3 hombres parados del otro lado de la reja. Eran del pueblo. Uno de ellos, el más alto y de rostro duro, era el hijo del antiguo capataz de la hacienda. «¿Qué haces aquí, Catalina?», preguntó con voz áspera que no admitía réplica. «Vivo aquí», respondió ella sin moverse de donde estaba. «Esta tierra no es tuya». «El gobierno dice que sí lo es». El hombre escupió en el suelo con desprecio. «El gobierno no sabe nada. Esta hacienda es parte de la historia del pueblo. No puedes venir a revolverla como si fueras dueña». Catalina lo miró directamente a los ojos sin parpadear. «Yo soy parte de esa historia. Más que tú». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. El hijo del capataz apretó la mandíbula. «Te estamos avisando por las buenas. Vete antes de que sea tarde». Se fueron sin esperar respuesta, pero Catalina sabía que volverían. La amenaza flotaba en el aire como el olor a tormenta. Capítulo 2. Los fantasmas del papel. Catalina trabajó durante días enteros clasificando los documentos bajo la luz que entraba por las ventanas rotas. Los extendió sobre el piso de la sala principal, separándolos meticulosamente por años, por tipo de transacción, por contenido. Había registros que abarcaban desde 1790 hasta 1888, el año en que finalmente llegó la abolición oficial. Casi un siglo completo de nombres, precios, castigos detallados y muertes registradas con la misma frialdad que se anotaban las cosechas. Algunos papeles estaban firmados por autoridades civiles del pueblo. Otros llevaban sellos de la iglesia local, bendiciendo implícitamente las transacciones. Había cartas de sacerdotes justificando la esclavitud como parte del orden natural establecido por Dios. Mientras leía cada documento, Catalina empezó a reconstruir las vidas fragmentadas detrás de los nombres escuetos. Juan el Herrero, comprado a los 15 años, muerto a los 32 por una fiebre que nadie se molestó en tratar. María la cocinera, vendida a los 20 años después de intentar escapar 3 veces, su destino final desconocido. Pedro, niño de 10 años separado brutalmente de su madre Juana y enviado a una hacienda en el norte donde probablemente murió sin que nadie registrara su nombre nunca más. Cada entrada era una herida que no cerraba, un grito que había sido silenciado por generaciones de olvido conveniente, y cuanto más leía, más claramente entendía que los Valverde no habían actuado solos en este sistema de horror metódico. Había nombres de comerciantes respetables del pueblo, de funcionarios de gobierno que firmaban permisos, de sacerdotes que bendecían las ventas. Todos habían participado. Todos habían ganado algo con el sufrimiento organizado de otros. La esclavitud no había sido solo la crueldad de unos pocos hombres malvados. Había sido un negocio próspero sostenido por la ley, protegido por la iglesia y mantenido por el silencio cómplice de los que preferían mirar hacia otro lado. Catalina encontró una carta particularmente reveladora fechada en agosto de 1885, apenas 3 años antes de la abolición. Era del viejo Valverde, dirigida a un socio comercial en la capital. En ella hablaba con franqueza brutal sobre cómo prepararse para la inevitable llegada de las leyes abolicionistas, cómo esconder la evidencia más comprometedora, cómo quemar ciertos registros y falsificar fechas de liberación para evitar futuras sanciones legales. La ley llegará tarde o temprano, pero para entonces nosotros ya habremos borrado las huellas más visibles, decía con una seguridad arrogante. Pero no las había borrado todas. Este sótano era la prueba viviente de su fracaso. Catalina guardó esa carta específica con especial cuidado, envolviéndola en un paño limpio. Una tarde sofocante, mientras clasificaba más documentos con las ventanas abiertas para que corriera algo de aire, escuchó pasos lentos en el patio. Salió y vio a una mujer mayor parada bajo el sol implacable. Vestía completamente de negro a pesar del calor y se apoyaba en un bastón de madera oscura. Catalina la reconoció inmediatamente. Era doña Inés, la viuda del último Valverde, el nieto del esclavista original. «Pensé que había muerto», dijo Catalina sin rodeos. «Todavía no me llega la hora», respondió la mujer con voz cansada pero firme. «Vine a ver con mis propios ojos qué estás haciendo con cosas que no te pertenecen. Estas cosas me pertenecen más a mí que a usted
o a cualquiera de su familia. Doña Inés entró sin pedir permiso, apoyándose pesadamente en su bastón, y miró los documentos extendidos cuidadosamente por todo el suelo. Su rostro arrugado se endureció progresivamente. «¿Qué pretendes hacer exactamente con todo esto?» «Mostrarlo», dijo Catalina con simplicidad. «Quiero que todos sepan la verdad completa». La viuda soltó una risa seca, amarga, sin ninguna alegría. «¿La verdad? La verdad ya la conocen todos los que quieren conocerla. Nadie más quiere recordar estas cosas viejas. Entonces yo me encargaré de hacerlos recordar». Doña Inés la miró con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido miedo. «Eres una tonta, Catalina. ¿De verdad crees que alguien te va a agradecer por remover esta porquería? ¿Crees que el pueblo quiere saber que sus abuelos y bisabuelos fueron cómplices de todo esto? Te vas a quedar completamente sola, como siempre has estado». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, arrastrando el bastón por las piedras. Pero antes de cruzar el portón oxidado, se detuvo sin voltear y dijo con voz más baja: «Si sigues adelante con esto, te van a matar. No es una amenaza mía, es la realidad. Hay muchos que tienen mucho que perder si estas cosas se hacen públicas». Catalina no respondió. Simplemente vio a la viuda alejarse por el camino polvoriento y luego volvió adentro para continuar su trabajo. Esa misma noche, alguien intentó quemar la casa. Catalina despertó bruscamente por el olor acre a humo que entraba por debajo de la puerta. Corrió afuera descalza y vio que habían prendido fuego a los tablones de madera que ella había usado para reforzar la entrada principal. Las llamas ya lamían el marco de la puerta y empezaban a trepar por las vigas secas. Agarró el balde viejo de metal, corrió hasta el pozo del patio y empezó a sacar agua desesperadamente para apagar el fuego. Trabajó hasta que las llamas se extinguieron completamente, con las manos quemadas por el metal caliente del balde y el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Cuando terminó, empapada en sudor y agua sucia, vio que alguien había pintado una frase en la pared blanca con carbón negro: «Vete o muere». Catalina se sentó en el suelo del patio, temblando no de miedo, sino de una rabia profunda que le quemaba por dentro con más intensidad que el fuego que acababa de apagar. No iba a irse, ahora menos que nunca. Al día siguiente, caminó hasta el pueblo con determinación. Entró directamente a la oficina del registro civil y pidió hablar con el funcionario encargado. Era un hombre joven, de unos 30 años, con anteojos de metal y aire de perpetuo cansancio. «Necesito que estos documentos sean oficializados y registrados», dijo Catalina dejando caer una caja pesada sobre el escritorio. El hombre revisó los papeles con expresión cada vez más seria, pasando las páginas amarillentas con cuidado. «¿De dónde exactamente sacaste todo esto?» «De donde siempre estuvo, escondido en un sótano de la hacienda». «Esto es extremadamente complicado». «No es complicado en absoluto. Es simplemente la verdad documentada». El funcionario suspiró profundamente, quitándose los anteojos para frotarse los ojos. «Si hago esto oficialmente público, mucha gente importante va a salir muy perjudicada. Familias enteras del pueblo. ¿Entiendes las implicaciones?» «Entiendo perfectamente que yo también vengo de una familia», dijo Catalina con voz firme. «Una familia de la que nadie lloró ni se preocupó nunca». El hombre guardó silencio largo rato mirando los documentos y luego a Catalina. Finalmente, asintió despacio. «Voy a necesitar tiempo para procesar todo esto correctamente. Y tú vas a necesitar protección». «No necesito protección», dijo Catalina. «Solo necesito justicia». Salió de la oficina y empezó a caminar de regreso a la hacienda. En el camino, 3 hombres la interceptaron en un tramo solitario rodeado de cañaverales abandonados. Eran los mismos del primer día. «Te dijimos claramente que te fueras», dijo el hijo del capataz bloqueándole el paso. «Y yo no acostumbro escuchar a cobardes que defienden a sus padres criminales», respondió Catalina sin retroceder un solo paso. El hombre levantó la mano para golpearla, pero antes de que pudiera hacer contacto, alguien gritó con autoridad desde el camino: «Déjenla en paz inmediatamente». Era el funcionario del registro, acompañado de 2 policías uniformados.
Los tres hombres retrocedieron murmurando insultos entre dientes, pero se alejaron sin causar más problemas. Catalina siguió caminando hacia la hacienda sin mirar atrás ni dar las gracias. Tenía trabajo que hacer. Capítulo 3. El peso de los nombres. Las semanas siguientes transformaron completamente la hacienda. Catalina convirtió cada cuarto habitable en una sección específica del archivo viviente que estaba creando. El comedor principal tenía todos los registros de compra y venta organizados cronológicamente. La antigua biblioteca guardaba las cartas comerciales entre traficantes. El cuarto que había sido del viejo Valverde contenía ahora las órdenes de castigo y los registros médicos fríos que documentaban muertes evitables. En la pared principal de la sala, usando carbón y luego pintura que consiguió en el pueblo, Catalina escribió una lista inmensa con todos los nombres de personas esclavizadas que habían pasado por San Jerónimo. Eran más de 300 nombres, algunos repetidos en diferentes épocas, familias enteras que habían vivido y muerto bajo el dominio de los Valverde. Algunos días empezaron a llegar visitantes. Eran descendientes de esclavos, gente del pueblo y de ranchos vecinos que había escuchado rumores sobre lo que Catalina estaba haciendo y querían saber si los nombres de sus ancestros aparecían en esos documentos olvidados. Catalina los recibía a todos sin hacer preguntas, les mostraba pacientemente los registros organizados y los dejaba llorar en silencio cuando encontraban lo que buscaban. Una tarde, llegó un hombre viejo con la espalda tan encorvada que casi formaba un ángulo recto y los ojos constantemente húmedos. «Busco a mi abuelo», dijo con voz quebrada. «Se llamaba Tomás. Me contaron que lo vendieron cuando era apenas un niño». Catalina buscó metódicamente en los registros hasta que encontró el nombre. Tomás, varón, 11 años. Vendido a la hacienda Los Pinos por deudas de la hacienda San Jerónimo. 150 pesos. El anciano leyó la entrada con manos temblorosas y se derrumbó llorando. Catalina le puso una mano firme en el hombro y no dijo nada. Sabía que no había palabras adecuadas para ese tipo de dolor. Poco a poco, día tras día, la hacienda dejó de ser percibida únicamente como un lugar maldito y comenzó a transformarse en un lugar de memoria colectiva. Pero no todos en el pueblo querían esa memoria. Una noche Catalina escuchó un murmullo creciente de voces afuera. Salió al patio y vio a más de 15 hombres reunidos frente al portón, algunos portando antorchas que proyectaban sombras danzantes, otros con palos y herramientas agrícolas. Reconoció al hijo del capataz liderando el grupo. «Sal de ahí inmediatamente, Catalina», gritó. «Esto se acaba esta misma noche». Catalina salió caminando despacio, sin prisa, con una lámpara de aceite en la mano. Ya no tenía miedo. Había perdido demasiado en su vida para tenerle miedo a nada ni a nadie. «¿Qué es lo que quieren exactamente?», preguntó con voz tranquila pero firme. «Queremos que pares inmediatamente con todo esto. Estás avergonzando al pueblo entero frente a toda la región». «No estoy avergonzando a nadie. Solamente estoy diciendo la verdad que siempre estuvo ahí». «A nadie le importa ya la verdad», gritó otro hombre desde atrás. «Solo estás revolviendo mierda vieja que debería quedarse enterrada». Catalina dio un paso firme hacia adelante, acercándose al portón. «Esa mierda vieja que ustedes quieren mantener enterrada tiene nombres completos. Tiene caras que alguien amó. Tiene sangre que corrió por venas humanas. Y ustedes no pueden simplemente borrarla solo porque les resulta incómoda o dolorosa». El hijo del capataz escupió en el suelo con rabia. «Mi padre no fue ningún criminal. Era un trabajador honesto». «Tu padre azotaba niños pequeños por pura diversión», dijo Catalina sin parpadear ni bajar la mirada. «Yo personalmente lo vi hacerlo más veces de las que puedo contar». El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado y denso que parecía tener peso físico. El hombre levantó el palo que llevaba en la mano, pero antes de que pudiera hacer nada más, llegaron otras personas. Eran los descendientes que habían visitado la hacienda durante las semanas anteriores, acompañados por varios habitantes del pueblo que apoyaban abiertamente lo que Catalina estaba haciendo. Se colocaron entre ella y los agresores,
formando una barrera humana silenciosa pero firme. «Si la tocan a ella, nos tienen que tocar a todos nosotros también», dijo una mujer joven con voz completamente tranquila. Los hombres con antorchas vacilaron, mirándose entre ellos con incertidumbre. Luego, uno por uno, empezaron a retirarse murmurando entre dientes. El hijo del capataz fue el último en irse. Miró a Catalina con un odio puro y cristalino. «Esto no ha terminado todavía», dijo con voz baja y amenazante. Catalina no respondió. Simplemente lo observó alejarse en la oscuridad y luego volvió adentro de la hacienda. Esa noche, por primera vez en muchos años, no se sintió completamente sola. Los días siguientes trajeron cambios significativos. El gobierno regional envió un equipo completo de historiadores profesionales para revisar exhaustivamente todos los documentos. Pasaron una semana entera examinando cada papel, verificando autenticidad, tomando fotografías. Confirmaron que todo era completamente auténtico y decidieron crear oficialmente un museo de memoria histórica en la hacienda. Catalina sería nombrada guardiana oficial y recibiría un salario modesto del gobierno, pero había un documento específico que Catalina todavía no había mostrado a nadie. Era una carta personal del viejo Valverde, escrita apenas días antes de su muerte en 1890. En ella, confesaba con sorprendente franqueza que había enterrado algo muy importante en el sótano, algo que nunca quiso que nadie encontrara jamás. Mencionaba un rincón específico, debajo de las piedras del piso. Catalina bajó de nuevo al sótano con una pala oxidada y empezó a excavar exactamente donde indicaba la carta. Trabajó durante horas, cavando en la tierra dura y compactada. Después de mucho esfuerzo, la pala finalmente chocó con algo sólido y metálico. Era una caja grande de metal sellada con soldadura. Catalina la sacó con dificultad y la llevó arriba. La abrió con un cincel y un martillo, golpeando hasta que el sello cedió. Dentro había más documentos, estos mucho más oscuros y perturbadores que todo lo anterior. Órdenes explícitas de ejecución disfrazadas de accidentes laborales, contratos secretos con traficantes de personas que operaron incluso después de la abolición oficial, y pruebas irrefutables de que los Valverde y otras familias poderosas habían seguido esclavizando personas en secreto hasta bien entrado el siglo XX, mucho después de que la ley lo prohibiera. Catalina leyó todo con el estómago completamente revuelto y las manos temblando. Esto ya no era solamente historia antigua. Era evidencia de crímenes que nunca habían sido investigados ni castigados. Capítulo 4. La memoria. No se entierra. Catalina entregó personalmente los últimos documentos descubiertos al equipo de historiadores. La revelación causó un terremoto político y social en toda la región. Familias consideradas respetables y poderosas fueron públicamente expuestas como descendientes directos de traficantes de personas. Legados cuidadosamente construidos durante generaciones fueron cuestionados abiertamente. Monumentos que honraban a benefactores del pueblo fueron derribados por manifestantes. Algunos celebraron ruidosamente la verdad finalmente revelada. Otros la maldijeron con igual intensidad. Catalina no se movió de la hacienda durante todo el proceso. El museo oficial abrió sus puertas exactamente 6 meses después. Era un lugar deliberadamente austero, sin ningún tipo de adorno innecesario, donde los visitantes caminaban obligatoriamente en silencio, entre los nombres escritos en las paredes, las cartas amarillentas protegidas en vitrinas y las cadenas oxidadas que colgaban como recordatorios físicos. En la entrada principal habían instalado una placa de bronce con una inscripción que Catalina misma había dictado. Aquí vivieron, sufrieron y murieron más de 300 almas que durante mucho tiempo no tuvieron siquiera nombre propio. Esta es su historia verdadera. No la olviden jamás. El día de la inauguración oficial, llegaron cientos de personas de toda la región. Algunos eran descendientes directos de personas esclavizadas. Otros eran simplemente curiosos. Hubo quienes lloraron abiertamente y quienes se fueron en silencio absoluto, completamente incapaces de procesar lo que habían visto. Catalina estaba parada en el centro del patio,
observando todo con la misma serenidad tranquila de siempre. Un periodista de la capital se le acercó con una grabadora. ¿Cómo se siente exactamente al haber cambiado para siempre la historia oficial de este lugar? Catalina negó lentamente con la cabeza. Yo no cambié absolutamente nada. Solo desenterré lo que siempre había estado ahí esperando. ¿Y qué piensa hacer ahora con su vida? Catalina miró la hacienda completa, los muros que ya no le parecían tan amenazantes, las ventanas que habían sido reparadas, y luego miró sus propias manos, todavía fuertes y capaces a pesar de todos los años. Voy a seguir viviendo, dijo con simplicidad. Eso es lo único que realmente siempre supe hacer bien. Con el paso del tiempo, la hacienda se convirtió gradualmente en un importante lugar de peregrinación regional. Llegaban estudiantes de historia, activistas de derechos humanos, familias enteras buscando desesperadamente los nombres de sus ancestros olvidados. Catalina los recibía absolutamente a todos con la misma quietud digna, guiándolos pacientemente por los diferentes cuartos, respondiendo preguntas cuando se las hacían, y frecuentemente simplemente sentándose con ellos en silencio respetuoso cuando las palabras no alcanzaban. Una tarde calurosa, mientras barría metódicamente el patio como hacía cada mañana, llegó una niña de aproximadamente 10 años acompañada de su abuela. La niña tenía los ojos brillantes de curiosidad inteligente y llevaba una libreta en la mano. ¿Es verdad que usted fue esclava de verdad?, preguntó sin ninguna timidez infantil. Sí, es completamente verdad, respondió Catalina. ¿Y ya no tiene miedo de nada? Catalina dejó la escoba apoyada contra la pared y se arrodilló lentamente para quedar exactamente a la altura de la niña, mirándola directamente a los ojos. El miedo nunca se va completamente del todo, dijo con honestidad, pero con el tiempo aprendes a caminar con él sin que te paralice. La niña asintió con expresión seria, mucho más madura de lo que correspondía a su edad, y luego escribió algo cuidadosamente en su libreta. Cuando se fueron, Catalina volvió a su trabajo rutinario. El sol bajaba lentamente entre los árboles que rodeaban la hacienda, tiñendo absolutamente todo de tonos naranjas y sombras alargadas. El viento traía ese olor característico de tierra húmeda, después de una lluvia breve pero intensa. Esa noche, Catalina se sentó en su lugar habitual del patio, con una taza de café humeante, y miró las estrellas que aparecían una por una. Pensó en su madre Rosa, vendida hace tanto tiempo que ya no podía recordar claramente su rostro, solo la sensación de sus manos. Pensó en todos los nombres que ahora cubrían las paredes del museo, en todas las vidas que nunca habían tenido la oportunidad de ser libres ni de elegir su propio camino, y pensó en ella misma, una mujer que había regresado voluntariamente al lugar exacto de su peor dolor y lo había transformado en algo completamente distinto, no en olvido conveniente, no en venganza destructiva, en memoria viva y permanente. Catalina cerró los ojos y dejó que el silencio nocturno la envolviera completamente. Ya no era la niña de 8 años comprada por apenas 120 pesos en una subasta pública. Ya no era la esclava sin nombre propio ni historia reconocida. Era Catalina, y su historia finalmente, después de tantos años, le pertenecía completamente. El viento nocturno sopló suavemente entre las ruinas restauradas, llevándose el polvo acumulado del pasado, pero dejando completamente intacta la verdad grabada en cada piedra, en cada papel cuidadosamente preservado, en cada nombre que ya nadie podría borrar jamás. La hacienda ya no era un lugar de horror olvidado, era un testimonio viviente de que la memoria, cuando se protege con valentía, puede ser más poderosa que cualquier intento de silencio. Y Catalina, guardiana de esa memoria, finalmente había encontrado su lugar en el mundo.